Y hoy, que es el Día del Amor y la Amistad, bueno, hay personajes que tienen poco amor y destilan muy poca amistad y también muy mala leche. Bueno, ahí estamos hablando de Paco Ignacio Taibo, el director del Fondo de Cultura Económica y que presume ser uno de los ideólogos de la 4T. Bueno, declaró que todos los que simpaticen o defiendan a Trump deben ser considerados traidores a la patria. Un crimen, dijo, que está condenado con el fusilamiento. Así lo sostuvo. ¿Sabes qué? El que hoy se declare trumpista asume las consecuencias de traición a la patria. Así de feo. Y yo volvería a decir, todavía hay tierra en el Cerro de las Campanas, donde fue fusilado Maximiliano. Porque la traición a la patria no me lo acabo de inventar, la traición a la patria está penada, o pena de muerte. Y así fueron fusilados Miramón, Mejía y Maximiliano. Taibo y quien lo entrevista, Sabina Berman, como muchos otros personajes, como el Fisgón, el Genaro Villamil y muchos otros, son los que plantean además que México debe dejar el tratado con Estados Unidos y Canadá y aliarse con los BRICS, o sea, con Brasil, Rusia, China, Sudáfrica. Pero nada de eso parece pensar la presidenta Sheinbaum, que sostiene que la relación con Estados Unidos es prioritaria para México, pero ellos se consideran los ideólogos de la 4T. Y nosotros siempre vamos a coordinar sin subordinar. No es algo nuevo, porque también se dice, ay, es que ahora, producto de la llamada, entonces ya está. No. Okay, entonces... Ha ocurrido muchísimas veces en la historia de nuestro país, también el sexenio pasado. O sea, no es algo nuevo. Recuerden que México y Estados Unidos pues somos fronteras. Hay una historia de relaciones, algunas que no nos gustan en los años recientes y otras que reivindicamos. Bueno, y tampoco coincide con Taibo y toda su palomilla, precisamente el canciller Juan Ramón de la Fuente. Eso es lo que nos dijo durante la campaña electoral y cómo iba a ser la relación comercial entre México y Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, somos aliados estratégicos de los Estados Unidos. No nos quepa la menor duda, nuestra vocación fundamental está en el Tratado de América del Norte. Constituimos el bloque económico más dinámico y uno de los más poderosos del planeta. Esto no quiere decir que nos vamos a cerrar a otras economías con las cuales tenemos que ser particularmente cuidadosos, con las economías asiáticas y también renovar y revitalizar nuestra relación con Europa y con nuestra propia región América Latina y el Caribe. Pero la prioridad será desde luego el mercado norteamericano. Tampoco cree que haya que romper, al contrario, con Estados Unidos, el general Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa. Existen una relación bilateral muy fuerte con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, específicamente con el Comando Norte. ¿Qué asuntos se tratan en esas relaciones? Aspectos de adiestramiento, de educación, en ocasiones de intercambio de información. Básicamente es eso. Por ejemplo, este año está programado que un batallón de fuerzas especiales asista a adiestrarse a Luisiana, a Fort Johnson, y son intercambios que se hacen. Respecto a que vengan tropas, también se vienen a adiestrar, principalmente a Santa Gertrudis, Chihuahua, el Centro Nacional de Adiestramiento. Cuando vienen armados y de conformidad a la ley, el Senado tiene que autorizar el ingreso. Por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional hace un informe muy detallado que fundamente la presencia de esas tropas, el tiempo, el periodo, el motivo, etcétera. Existe muy buena coordinación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y tampoco lo ve así Marcelo Ebrard. Porque tenemos que redefinir nuestra relación económica con Estados Unidos. Ya no es lo que era. Y vamos a encontrar el camino para ello. Porque somos el mejor socio que tiene Estados Unidos. Bueno, estos pueden ser dislates de personas que abusan demasiado de su tiempo libre, pero lo cierto es que hay varias caras diferentes en la 4T.
hay diferencias internas, hay golpes internos, hay posiciones muy contradictorias, incluso en círculos cercanos a la propia presidenta Sheinbaum y con personajes claves de su gabinete. Ese es uno de los factores más importantes que hay que tomar en cuenta para analizar la evolución de la política nacional y de esta administración. Sí, es una barbaridad lo que dice Paco Taibo, como muchas de las que dice Paco Taibo, pero es un hombre que ahí está. Y hay un círculo en torno a él y con muchos que trabajan con él y que piensan como él, que ahí están también en el gobierno. No son personajes ajenos al gobierno, a pesar de que la presidenta y buena parte de su gabinete piensen cosas diferentes. Somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Cuatro personas con heridas de arma de fuego y otras 4 más abatidas fue el saldo de 2 distintos enfrentamientos registrados la noche del jueves entre los municipios de Navolato y Culiacán. Así se escucharon las detonaciones. La Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa señaló que el primero de los encuentros se dio en la sindicatura de Villajuárez, en Navolato, entre 2 grupos armados antagonistas. Vecinos del lugar reportaron disparos al número de emergencias. Derivado de las balas perdidas, 2 personas resultaron con esquirlas y otras 2 gravemente heridas. Según la dependencia estatal, víctimas colaterales, quienes ingresaron a diferentes hospitales de la capital sinaloense, en donde reciben atención médica. Confirmo de que son 4 las personas que llegaron a los hospitales. El reporte es la Secretaría de Salud, 2 heridos con esquirlas al Hospital General sin ningún problema. El segundo enfrentamiento se dio durante el operativo donde civiles armados fueron detectados en el ejido Canán, sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, quienes atacaron a los agentes federales y estos, al repeler la agresión, abatieron a 4 presuntos delincuentes. Ahí se suscitó primero un enfrentamiento entre bandas de civiles armados, entre grupos delictivos contrarios. Al parecer llegó un grupo contrario a la comunidad de Villajuárez y efectuaron estos disparos. Posteriormente, estas mismas autoridades, personal militar, pues se dio un enfrentamiento por los caminos que conducen de Villajuárez a Costa Rica, específicamente en el área de Canán, donde en una agresión que recibió personal militar fueron abatidos, al repeler la agresión fueron abatidos 4 civiles armados. La policía estatal agregó que en la zona se localizaron 2 vehículos, ambos con reporte de robo, que al interior escondían cargadores abastecidos para arma de fuego larga, cartuchos y equipo táctico. Juan José Quiñones, Fuerza Informativa Azteca. Y hablando de diferencias y golpes internos y externos, todo indica que podría comenzar la etapa de los juicios políticos, siempre un gran distractor. El Congreso de Nuevo León ya abrió el suyo contra el gobernador Samuel García, mientras en la Cámara de Diputados esperan varios juicios políticos, entre ellos, por ejemplo, el de Cuauhtémoc Blanco y el de Alejandro Moreno. Tenemos que tener unidad como país, que ninguna amenaza, que ningún extranjero, que nadie se quieran entrometer con México y con Nuevo León.
Es el gobernador Samuel García, mientras relanza su campaña Hecho en Nuevo León. En el Congreso del mismo estado avanza el proceso para llevarlo a 2 juicios políticos. Fue el pasado 11 de febrero cuando la Comisión Anticorrupción dio trámite a la solicitud de varios diputados. ¿Y qué hizo el gobernador? Según las denuncias y la explicación de la diputada Lorena de la Garza, usó todos los recursos del estado que estaban a su disposición para promover la candidatura presidencial de Álvarez Maínez, incluyendo la rifa de la famosa Cybertruck. Hizo conferencias de prensa oficiales desde el Palacio del Gobierno para hacer campaña electoral. Desvió recursos públicos, utilizó sus redes sociales para beneficiar a Movimiento Ciudadano y a la candidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, quien es su esposa. Samuel García se encuentra emplazado. Esto quiere decir que tiene un lapso de 5 días para presentarse ante el Congreso del Estado a comparecer, o bien tiene la opción de responder a los legisladores mediante un escrito. En el Congreso de Nuevo León es necesario que al menos 28 diputados voten a favor del proceso para definir si el juicio político sigue avanzando. Si se logra la votación para que continúe, el Tribunal Superior de Justicia se encargará de determinar la sanción que se va a imponer en contra de Samuel García, que va desde el apercibimiento hasta la destitución o inhabilitación. Y no es el único que debe rendir cuentas. En la Cámara de Diputados revisan las solicitudes de desafuero contra el expriista Alejandro Moreno y el morenista Cuauhtémoc Blanco. El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara Baja, Hugo Eric Flores Cervantes, dijo que el próximo 19 de febrero comenzará el análisis en comisión. En el caso de Alito Moreno, la Fiscalía de Campeche lo acusa de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado. Sería investigado por los delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. Tan solo la residencia de Moreno en Campeche tiene un valor de 130 millones de pesos, a lo que se suman cuadros, esculturas y piezas artísticas valuadas en más de 50 millones. Su juicio llevaba meses en trámite, ya que la anterior legislatura mantenía reservada la información. Mientras que Cuauhtémoc Blanco podría ser desaforado y recibir un proceso en contra, debido a que la Fiscalía de Morelos lo requiere por la acusación de violación en grado de tentativa, cometido contra su media hermana Nidia Fabiola. Ella presentó pruebas por este delito que presuntamente se cometió a finales del 2023, pero la denuncia llegó hasta octubre del año pasado. Desde finales del 2024 se abrió la carpeta de investigación en Morelos, luego de que Cuauhtémoc Blanco dejara su cargo para gobernador y convertirse en diputado por la vía plurinominal de Morena. Además de las acusaciones de tentativa de violación, Cuauhtémoc Blanco es requerido por al menos 4 delitos de corrupción, de los que destaca el haber entrado a la política con un pago irregular de 7 millones de pesos del Partido Socialdemócrata, que le permitió ganar la presidencia municipal de Cuernavaca en 2014. En la Cámara de Diputados también se analizarán los desafueros de los legisladores baja californianos Rubén Muñoz y Sonia Murillo Manríquez. A Muñoz Álvarez se le acusa de que antes de ser legislador, en el gobierno municipal de La Paz aprobó el cambio del uso de suelo a favor del desarrollo inmobiliario Misión Punta Norte. Y a la panista Murillo Manríquez por permitir contratos millonarios ilegales mientras fue parte del gobierno de Carlos Mendoza de 2015 a 2021. Críticos también para tomar decisiones en el ámbito energético del país. Hay muchas denuncias de que el petróleo mexicano tiene altas dosis de agua y sal. Ahora se está buscando evitar que sigan cayendo las reservas. Hay también exigencias para que Dos Bocas finalmente entre en operaciones este mismo mes, al mismo tiempo que hay retrasos en los pagos a proveedores y propuestas de que la gasolina se quede en 24 pesos por litro. Todo junto quizás pueda ser prácticamente imposible de cumplir. El sector energético del país sigue lidiando con los retos que heredó de la pasada administración. El más crítico, la situación en Petróleos Mexicanos, que además de contrarrestar las malas decisiones, enfrenta la caída de la producción de crudo y la crisis en los pagos a proveedores. A estos pendientes se suma otro, las denuncias de fabricantes de combustibles de Estados Unidos, que encontraron que los envíos de crudo desde México tienen altas concentraciones de agua y sal. De acuerdo con los estadounidenses, esto vuelve al combustible inservible para producir gasolina y diésel. Este miércoles el gobierno mexicano minimizó el problema y aseguró que tiene solución.
Es algo que es normal no solo a Pemex, sino a muchísimas petroleras del mundo. Es coyuntural y además hay manera de resolverlo. O sea, no es que el crudo traiga agua y sal y se echa a perder, no. El problema fue detectado desde finales de 2024. Empezó a finales de diciembre y ya lo estamos controlando. Efectivamente, el contenido ha bajado muchísimo. Ya lo estamos muy cerquita de las especificaciones. De acuerdo con la plataforma financiera Bloomberg, las refinerías en Luisiana y Texas, en las costas del Golfo de México, rechazaron los envíos de Pemex y exigieron descuentos. Señalan que este hecho alteró los flujos de crudo que han funcionado en los últimos 50 años. Las alarmas del sector se encendieron porque México es el segundo mayor proveedor de crudo del país, solo detrás de Canadá. De acuerdo con el gobierno de México, el crudo de mala calidad proviene principalmente de las plataformas petroleras que surten a la refinería de Dos Bocas. El problema que enfrenta el crudo mexicano ocurre en un momento en el que Pemex, considerada la petrolera más endeudada del mundo, acumuló pérdidas por casi 22,000 millones de dólares, mientras su deuda se aproxima a los 99,000 millones. En noviembre de 2024, Petróleos Mexicanos suspendió sus contratos con nuevos proveedores para someterlos a revisión. Esta semana, la titular de Energía, Luz Helena González Escobar, informó que Pemex abonó 75,000 millones de pesos a la deuda con proveedores, monto que equivale apenas al 18% de este pasivo, registrado hasta septiembre de 2024. En la Ley de Ingresos de la Federación 2025, se autorizó a Petróleos Mexicanos un techo de deuda por casi 250,000 millones de pesos. Es decir, que 1 de cada 5 pesos que contratará de endeudamiento el gobierno federal se irán a Pemex. Por lo pronto, Pemex cerró el 2024 con una producción de hidrocarburos de 1,759,000 barriles diarios, lo que representó una caída anual de 6.2%, una de las mayores de las últimas 4 décadas. La meta para la actual administración es producir 1.8 millones de barriles diarios, un reto complicado de alcanzar y mantener ante una menor inversión en actividades de exploración y producción, así como con la falta de pago a proveedores y contratistas. Y el panorama se complica debido a que la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, aún no opera al 100%, tal y como lo prometió el entonces presidente López Obrador. En realidad apenas lo hace al 12.6%. A pesar de que el complejo se inauguró en julio de 2022, fue apenas en junio de 2024 cuando comenzó la inyección de crudo a los equipos y la producción marginal de diésel. En cuanto a la propuesta del gobierno federal para que la gasolina se mantenga en 24 pesos por litro, los empresarios respondieron con una petición para que disminuya el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Petición que fue rechazada. Incluso se les hizo saber que el objetivo es que no haya abusos de los gasolineros. Y continúan a paso acelerado después de una reunión hoy en Múnich las negociaciones detonadas por el diálogo que sostuvieron Donald Trump y Vladimir Putin para acabar con las posiciones que ellos quieren, la guerra en Ucrania, sin tomar muy en cuenta la opinión de la propia Ucrania. La pregunta es qué tanto le concederán a Putin, que es el agresor, y cuánto le costará ese acuerdo a Ucrania, que fue el país agredido. El día llegó y finalmente autoridades de Estados Unidos y Ucrania se reunieron en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich para platicar sobre las mesas de negociaciones y llegar a acuerdos de paz en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. We had a number of fruitful conversations, a number of things for us to follow up and work on. And fundamentally, the goal is, as President Trump outlined it, we want the war to come to a close. We want the killing to stop, but we want to achieve a durable, lasting peace, not the kind of peace that's going to have Eastern Europe in conflict just a couple years down the road. Por su parte, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se mostró contento por esta conversación y enfatizó el objetivo principal del país para llegar a un acuerdo de paz. Absolutely correct. We are very thankful for American support. President Trump, we have good conversation today. Our first meeting, not last, I'm sure, and really what we need to speak more, to work more, and to prepare the plan how to stop Putin and finish the war. We want peace very much, but we need a real security guarantee.
Sin embargo, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, no quiso centrarse en los temas que habían sido tratados con Zelensky y se enfocó en señalar la urgencia de que las mesas de negociaciones inicien. It's important for us to get together and start to have the conversations that are going to be necessary to bring this thing to a close. That's all I'm going to say for now because I want to preserve the optionality here for the negotiators and our respective teams to bring this thing to a responsible close. Minutos antes, Zelensky fue claro, únicamente aceptará sentarse en la mesa de negociaciones en la que también esté presente Vladimir Putin. I will meet with Russians, with only one Russian guy, with Putin, only after we will have common plan with Trump, Europe, and we will sit with Putin and stop the war. Only in this case I'm ready to meet, not in other compromises. Pero, ¿qué exigencias podría haber en estas conversaciones entre Rusia, Ucrania y los Estados Unidos? Por parte de Ucrania, fue Zelensky quien adelantó hace unos días un posible intercambio de territorios, petición que prácticamente fue bajada de la mesa por Pete Hess, secretario de Defensa de los Estados Unidos. Mientras que del lado ruso no ha sido muy claro en qué podría solicitar. Se sabe de la urgencia por reducir las sanciones de las que ha sido objeto desde que inició la invasión a Ucrania. Además de que no piensan ceder territorio. En estas negociaciones hay dos entidades que buscan beneficiarse, Estados Unidos y Rusia. Los primeros buscan establecer una fuerte relación entre ambas naciones, misma que se vio afectada durante la administración de Joe Biden. Muestra de ello es que el propio presidente Donald Trump ha reducido el contacto con países europeos e incluso ha mostrado su interés en desvincularse de la seguridad europea y únicamente hacer negocios comerciales. Retomando el lado ruso, Vladimir Putin saldrá del aislamiento para lograr el reconocimiento como un igual por parte de Estados Unidos. Hay un interés grande en que Ucrania sea un territorio neutral y reduzca drásticamente su fuerza militar. Y también podría apelar por imponer el ruso como idioma oficial, una situación similar a la que ocurrió en Bielorrusia. Además, Rusia intentará promover garantías de seguridad que en realidad no sean efectivas en caso de que ocurra otra invasión o ataque por parte de Rusia y que también deje fuera a las fuerzas de la OTAN. Expertos creen que el punto clave de las negociaciones será determinar si las garantías de seguridad para Ucrania serán realmente efectivas o solo simbólicas como lo piensa Rusia. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, ya lo hemos comentado, pero hay que insistir en ello. Vea la segunda temporada de la serie Lioness, con Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Laisha de Oliveira y Michelle Kelly. Un grupo de operaciones especiales que en la primera temporada de la que le hablamos trabajaba directamente para la Casa Blanca, sigue trabajando para la Casa Blanca, pero ahora pasa de combatir el terrorismo islámico a luchar contra los cárteles mexicanos de la droga, que están acusados además de operar con influencia política y militar china. Es mucho más real de lo que cree. Y tanto lo es que, por ejemplo, Fox News ya tomó ese argumento, esa línea argumental de la serie, como si fuera información dura, para utilizarla de fondo en sus análisis. Véala porque además es una serie magníficamente bien realizada, más allá de la controversia política. Que oír, también hay que ver una película buenísima y en este caso oír su banda sonora. Se trata de un completo desconocido, la película de la vida de Bob Dylan desde su surgimiento en 1961 como cantante de folk y su ruptura con el género en 1965 en el Festival de Newport. Es, la verdad, extraordinaria en todos los sentidos. Su culminación es un disco de 1965 que se llama Highway 61 Revisited, donde se incluye el famoso tema Like a Rolling Stone. Véala, escucha a Bob Dylan, revalorice la música de uno de los compositores e intérpretes más importantes e influyentes del siglo XX, el único músico además que es ganador del Premio Nobel de Literatura por las letras de sus canciones. ¿Qué leer? Acaba de salir en español un libro terriblemente controversial. Se trata de Los Seductores, de ese gran escritor de novela negra que es James Ellroy, el mismo que escribió ese libro famosísimo que se hizo película también, Los Ángeles al Desnudo. En Los Seductores, Ellroy destroza
a John F. Kennedy, destroza a Marilyn Monroe y hay muchos otros personajes desmitificándolos, según su punto de vista, sacando a la luz la vida oculta de esos mitos, involucrados, dice, todos ellos en los bajos fondos de Hollywood. Es una novela tremenda, puede estar uno o no de acuerdo con esa visión tan dura, tan negra de aquella realidad de los años 60, pero es una novela que hay que leer. En Los Seductores, regresando al inicio de este programa, Viviana, no hay ni amor ni amistad. Hay una dureza increíble para tratar esta historia. Bueno, Jorge, yo te podría decir de todo lo que has dicho, la verdad, he visto las series, me han gustado muchísimo, pero la película esta de Un Perfecto Desconocido con la historia de Bob Dylan vale muchísimo la pena en este fin de semana del amor y de la amistad, así que vayan a ver si puede con su pareja, descanse, sueñe bonito y bueno, tenga mucho amor, mucha amistad y sea muy feliz este fin de semana. Tú también, Jorge. Muchísimas gracias, Viviana, a todos ustedes también y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.